Segundo tramo, amigos, y el gusto de nosotros recibir a invitados aquí en nuestro programa. Agradecemos a Fernanda Aguirre, que es integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, nuevamente está en nuestro espacio. Recordemos que además dentro de la secretaría, dentro de la central sindical es secretaria de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bienvenida. Y está Raúl Olivera con nosotros, es director ejecutivo de la Organización de Derechos Humanos Observatorio Luz Ibarburu, OLI, como se lo puede llegar a interpretar en breve sigla. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Bienvenidos. Hay una preocupación importante que motiva esta entrevista de esta tarde por demora en tratar a nivel de nuestro país las causas de derechos humanos. Representantes del observatorio se reunieron con el fiscal de corte, con el señor Jorge Díaz, le plantearon esta preocupación a la vez que un malestar por demoras en las causas vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura como consecuencia de inacción de algunos fiscales que no estarían actuando con el rigor necesario ante las chicanas judiciales y maniobras, debí decir, dilatorias interpuestas por las respectivas defensas de los acusados. ¿Qué les dijo el señor fiscal? En general, el fiscal Jorge Díaz ha tenido algunos pronunciamientos públicos, digamos, coincidentes con lo que pensamos nosotros. O sea, él ha dicho que el Estado uruguayo no tiene una política de persecución criminal a los delitos del terrorismo de Estado. A partir, digamos, de que coincidimos en el diagnóstico, a veces tenemos diferencias desde el punto de vista de las políticas efectivas que cumple el Estado. Bueno, él es un funcionario en un lugar muy importante, digamos, de la estructura judicial y del Estado, para que exista esa estrategia, digamos, de persecución criminal, que hace, por ejemplo, que Ferro, digamos, el militar que actualmente está detenido en España, la primera vez que se lo convocó acá en el Uruguay fue en mayo de 1985. O sea, estamos en el 2017, nunca concurrió a un juzgado y además todavía se escapa, digamos, cuando lo citan. Entonces, eso implica que efectivamente hay una inacción por parte del Estado. Esa es la primera vez que se cita a Ferro, pero no es la única. No. Ha sido citado de manera reiterada. Y aún así, sabiendo que debía comparecer por una citación, logra escaparse del país. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso tendría que responder el Estado. Nosotros en realidad lo que exigimos de alguna manera a la Fiscalía, digamos, a todos los operadores del sistema judicial, a los jueces de Fiscalía, que tengan en cuenta, digamos, que nos encontramos ante delitos que se cometieron hace muchos años y que el Estado no los puede tratar como un delito común que ocurrió ayer o anteayer, que exige determinadas políticas por parte del Estado que aseguren el cumplimiento de alguna manera de lo que mandata la sentencia de la Corte Interamericana. Fíjate, la Corte Interamericana en el 2011, o sea, hace 6 años, ¿sí?, dijo que el Estado uruguayo debía realizar un proceso de investigación y de castigo a los responsables de manera eficaz. Desde el 2011 hasta ahora... ¿Eficaz incluye prontitud? Sí, prontitud, digamos, y medios de alguna manera para que esa eficacia sea real. Bueno, y en ese sentido nos parece que el Estado uruguayo no ha tenido una política eficaz, es lo que lleva es que efectivamente del 2011 a esta parte, digamos, han sido menos los procesamientos que los que hubieron cuando existía la ley de caducidad. Paradoja, ¿no? Olivera, estamos hablando tanto de la persecución, de la captura o de la citación, la comparecencia ante la justicia de personas denunciadas o también de la búsqueda de restos de desaparecidos. Son dos aspectos que van juntos, aunque en el Uruguay desgraciadamente han estado separados, o sea, porque la búsqueda de los restos de alguna manera está radicada en algunas causas donde, digamos, se presume, digamos, que podía estar enterrada alguna de las víctimas. Y fundamentalmente el caso de María Claudia García de Gelman, que fue el caso, digamos, que motivó la sentencia del caso Gelman. Pero, digamos, son dos aspectos que van juntos, pero que sin embargo tienen lógica distinta. Claro, pero ¿están los dos trancados, como dicen ustedes, igualmente o están en situaciones diferentes? Nosotros, digamos, el observatorio nos ocupamos de las causas judiciales, digamos, y en ese caso las causas, digamos, sobre búsqueda del resto de desaparecidos, por lo que hemos escuchado a propios integrantes del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia,
también está trancada. Hay periodos donde no se firman los contratos con los antropólogos para realizar la búsqueda. A veces hay dificultades desde el punto de vista de la maquinaria, a veces para desmalezar un campo. Y hubo un largo periodo, por ejemplo, que estuvo ininterrumpidas porque se había dicho que había determinados explosivos ahí que podían causar determinado daño. Bueno, y eso estuvo casi un año paralizado. Entonces, en ese sentido, también nos parece a nosotros que en los dos aspectos, tiene que haber una política eficaz que, por lo menos desde la ciudadanía, veamos que existe esa preocupación del Estado. Los signos que tenemos en general son de carácter distinto. Por eso nuestra preocupación ante el fiscal de corte, ¿no? Signos de que cómo ven al Estado ustedes, además de que entienden que falta una política. ¿Lo ve ausente, displicente? Yo creo que hubo una política acá en el Uruguay que fue una política de impunidad. O sea, la propia ley de caducidad es quizás la muestra más cabal de todo eso. Yo creo que después hubo un cambio, efectivamente, con la asunción, en el 2005 del Encuentro Progresista, de Tabaré Vázquez. Hubo un cambio. Pero lo que nosotros vemos que efectivamente, aún sin existir una política, de impunidad abierta como existía antes, hay políticas de omisión que en realidad son funcionales a la impunidad. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer que ha habido cambios, pero que de ninguna manera esos cambios han significado un avance en determinados elementos. O sea, el Estado uruguayo ha creado una institucionalidad muy variada. Creo que tiene 6 instituciones que supuestamente están dedicadas a eso. Y sin embargo, no se producen avances. Las investigaciones no lo decimos nosotros. Quizás porque sean 6. Justamente, quizás porque sean 6. Y no haya una coordinación a nivel político, institucional, más eficaz. Sí, no hay señales políticas, porque si uno crea una comisión, por ejemplo, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y pone 6 personas con muy buenas intenciones, muy respetables y todo lo demás, pero que tienen sus otras actividades, que no tienen recursos humanos, que no tienen recursos financieros y que dependen de alguna manera de las iniciativas de la Secretaría de la Presidencia o del propio Presidente de la República, nos parece que en ese sentido no es un elemento... ¿Depende en qué sentido? ¿En cuanto a los recursos o a las líneas de acción? En todo. Yo creo que hay 2 o 3 elementos que de alguna manera pautan la situación que estamos viviendo en el Uruguay. Las víctimas de alguna manera son las que han aportado, no lo decimos nosotros, lo dijo el relator de Naciones Unidas, lo dice el propio fiscal de corte, que las causas siguen radicando en lo que aportan las víctimas. Las víctimas. Las víctimas, los testigos y todo lo demás. Sí. O sea, no hay un aporte sustancial por parte del Estado de determinadas informaciones que tienen que ver con los archivos, que tienen que ver con el saber que existe en cualquier institución. Porque si mañana, dentro de unos años, tú te vas de acá del Canal 10, pero si te preguntas sobre esta época vas a poder decir, cuando tenés un saber incorporado porque trabajaste acá. Bueno, eso no está puesto en función del avance. Y después tenés una estrategia por parte de los militares que pasivamente es aceptada por jueces y muchas veces por los fiscales también. Que es, por ejemplo, el volver a pedir... Los jueces hacen una investigación. Entonces... llaman a testigos, investigan, juntan pruebas y llegan a la convicción de que fulano de tal hay elementos suficientes para procesar. Cuando lo llama por el artículo 26 del Código Penal en una audiencia para procesarlo, él dice, no, yo quiero que aquella persona que interrogamos antes vuelva a ser interrogada nuevamente. Bueno, y los jueces lo admiten nuevamente. Yo creo que los acusados tienen derechos. El derecho es concretamente, antes de ser condenado, que puedan presentar pruebas y puedan confrontar de alguna manera con los elementos que se juntaron hasta ese momento para procesarlo. Pero para procesarlo no. Entonces, entramos en esa rueda, de recursos de inconstitucionalidad, recursos de prescripción, que lo hacen a veces en cadena. Si nosotros 4 estamos imputados en una causa, en la misma causa, entonces vos vas y presentás un recurso de inconstitucionalidad. Se va a la Corte, está 9 meses en la Corte y vuelve. Cuando vuelve, ella presenta lo mismo y hace el mismo recorrido, cuando en realidad está discutiendo lo mismo. La Corte podía resolverlo anticipadamente, puede decir, bueno, si ya lo resolví en un caso, lo resuelvo en 2 o 3 días. No, pasa nuevamente el periodo, cumple todo el periodo. Entonces ahí pasa el tiempo, se mueren las personas,
se mueren los imputados. Y cuando se mueren los imputados termina Claro. Como que fuera un hecho individual, un crimen individual cometido por alguien y no algo que respondía a una directiva, a una política de la época, ¿no? Entonces, frente a esa estrategia, hay que tener otra estrategia por parte del Estado. Fernanda, ¿cómo se ve desde PIT-CNT esto? Nosotros vemos con suma preocupación es que el sistema judicial no actúa, entendemos nosotros, con la responsabilidad que cabe en este tema. Porque son muchos años que han pasado desde la apertura democrática y para nosotros es inconcebible que nuestros compañeros y compañeras sigan cruzándose, como se cruzan, por ejemplo, en Canelones con mutualistas donde encuentran, no sé, el anestesista que determinaba hasta qué momento a la compañera le tenían que dar tortura para que no muriera. Esas cosas pasan hoy, no son cosas del pasado, son cosas del presente, donde nuestros compañeros y compañeras que fueron víctimas de todas estas barbaries que se cometieron en la época dictatorial, siguen en muchas ocasiones cruzándose con los victimarios del pueblo, no solo de ellos, porque entonces para nosotros es elemental que se haga justicia y para eso el sistema judicial tiene que cumplir el rol que le corresponde, que es su responsabilidad en todos los puntos de su estructura, desde los jueces, los fiscales, los funcionarios que tienen que brindar la información de las causas en los mostradores, y eso entendemos que no está sucediendo, sino debería haber muchos más responsables de los crímenes de lesa humanidad que cometieron en este país presos, cosa que hoy no ocurre. En realidad lo que ocurre es que gozan de un montón de privilegios que entendemos que cualquier delincuente común no gozaría, no goza, y que de ninguna manera estas cosas son menores, sino por el contrario son bastante más aberrantes, porque esto es bajo la responsabilidad del Estado, de nuestro Estado, y en muchos casos y en muchas causas de la coordinación de los estados de la región para reprimir a los pueblos. Entonces, no entendemos que sea admisible que haya más dilatorias en resolver estos casos, que entendemos que sobra prueba para condenar a los responsables. Estamos hablando entonces de cosas que se tienen que diligenciar o promover en el Poder Ejecutivo, también en la Fiscalía de Corte, que es un órgano aparte, en el Poder Judicial. ¿Tenemos una legislación que se adecua a este tipo de demandas o creen ustedes que también allí habría que introducir algún tipo de modificación? Yo creo que Uruguay efectivamente es uno de los países, digamos, que ha avanzado más en suscribir los convenios internacionales, en aprobar leyes, en establecer una agenda, digamos, de nuevos derechos. Pero los derechos, digamos, si no se cumplen, son papel pintado. Entonces, en ese sentido, nos parece que el Estado uruguayo adolece de ese tema, porque creo que no está dentro de las prioridades del Estado resolver este aspecto. Es un tema opinable, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos dando una señal, digamos, hacia las generaciones futuras y hacia los futuros terroristas de Estado, de que es posible hacer lo que se hizo y salir indemne. O sea, indemne desde el punto de vista, inclusive, te pongo un ejemplo, o sea, el procesamiento de alguien, la condena de alguien significa la pérdida de determinados derechos, de privilegios que tienen los militares, por ejemplo, de la atención en el hospital militar, bueno, todo un montón de privilegios. Ahora, sin embargo, no vemos, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa haga los tribunales de honor necesarios para terminar con eso. Entonces, la señal que le estamos dando es, bueno, señores, si en un futuro se le ocurre hacer nuevamente, establecer una dictadura, hacer desaparecer gente, Olivera, torturar... ¿se refiere a los militares ya procesados, encarcelados, o a los que las futuras generaciones, porque eso, digamos, ha sido una historia larga de la humanidad, donde efectivamente el poder militar en determinado momento toma las actitudes que ha tomado acá en el Uruguay. Entonces, en ese sentido, le estamos dando una señal. Cuando nosotros decimos, es una palabra que dice el nunca más, que como consigna. ¿Qué es lo que quiere decir? Que efectivamente las sociedades tienen que crear determinados mecanismos para que no suceda eso nunca más. ¿Y cuál es? A veces es el ejemplo. Bueno, y en ese sentido me parece que es un mal ejemplo por parte de la sociedad uruguaya. Sabe, Raúl, que estaba buscando una fotografía que me llegó a mí por un correo que me envió justamente el propio observatorio, donde se los ve a ustedes en esa delegación que mantuvo esa charla con el señor fiscal, y me parecía que la foto en sí misma también era una señal.
¿Te referís a la reunión con el fiscal de corte? Sí. No, nosotros no sacamos fotos ese día. Ay, no nos fotografiamos. ¿No? ¿Estás seguro? No, ese es Crisol. Una foto de Crisol. Es una foto de Crisol. No, nosotros no. Fuimos unos días antes. Perfecto, es una foto de Crisol. Mirá cómo sabe de lo que estoy hablando, es cierto. Sí. Perfecto. No, Crisol tuvo posteriormente una reunión con el fiscal de corte, entre otras cosas para que tuviéramos una actividad, creo que es el 18 de octubre. Bueno, y a eso voy. ¿Estos son señales políticas? Yo creo que sí, digamos, la señal que ha dado el fiscal de corte son señales importantes. Ahora, tiene que ser más homogénea. Hay un refrán que dice, una sola golondrina no hace verano. Bueno, para estas políticas nosotros no precisamos solamente un fiscal de corte o a veces una Isabel Sebor en el grupo de trabajo. Bueno, por nombrar algunos, digamos que uno ve que efectivamente ahí hay una sintonía y una cierta experticia y una voluntad de hacer cosas. No alcanza con eso, alcanza con que haya una voluntad general por parte del Estado. Que eso nosotros lo vimos, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, con las mismas leyes que tenemos nosotros, me refiero a los convenios internacionales, con menos institucionalidad que nosotros, ha tenido un proceso muy avanzado en el tema de los juicios. Hasta ahora mismo siguen los juicios. Bueno, y en ese sentido nosotros no nos explicamos por qué el Uruguay no tiene eso. Por eso yo decía anteriormente, quieras o no, de alguna manera las políticas, digamos, son de escasos gestos políticos, inclusive hacia los jueces. No nos olvidemos que los jueces, más allá que dicen que son independientes, que lo son, tienen independencia técnica, también las señales que se le da al sistema político son importantes. Por eso es que yo quería la foto. Vamos a hacer una breve pausa, si usted nos permite, y vamos a volver con nuestros invitados. Vamos a ir a una tanda. Pero antes, salir del estudio, dar una miradita a la Rambla y pensar en aquellos que están disfrutando de una semana de vacaciones. Es una guiñada que nos propone Lorena Bomio. Bueno, sí, yo estoy disfrutando acá en la pista de patinaje, la tarde está preciosa, el airecito está algo frío, pero hay una tarde preciosa y miren lo que es, lleno de gente, sobre todo de niños que están disfrutando. Y acá a mi lado tengo a Ami, que tiene 6 años y que no saben cómo patina. ¿Dónde vas a patinar vos? ¿Dónde aprendés? ¿Cómo se llama? ¿Es un club? Esmeralda. ¿Esmeralda? ¿Estás de vacaciones? Sí. Sí. Y viniste con mamá, que te está acompañando. Sí. Y las tías. Y las tías, toda la familia. Bueno, ¿nos mostrás cómo patinás? Me gustaría que la vieran, porque miren lo que es, de la más pequeña, y miren qué divina que patina. Están todos aprovechando el solcito, de todas las edades. Miren qué divina con 6 añitos. Y acá tengo el equipo profesional. El equipo profesional que viene de La Teja, el equipo La Fone. Son 4 amigas que vienen a practicar. Sí. ¿De qué edades? De 13, 11, 14. Bien. ¿Cuánto entrenan? ¿Cuántas veces por semana? Todos los días menos los jueves. Ah, así que tienen un entrenamiento fuerte. ¿Ya han competido? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo les va cuando compiten? Bien. Y veo que tienen todo el equipo acá pronto. Sí. ¿Vinieron solitas? Sí. ¿Vienen en el ómnibus a practicar acá? Sí. ¿Vienen seguido por acá? Más o menos. Más o menos, cuando pueden. Sí. Bueno, y qué mejor que ver el patín en acción, así que chicas, nos van a hacer una coreografía para nosotras, muchas gracias. Además de casa también las están viendo. Y nos despedimos con esta imagen, Miren qué divino que está acá para disfrutar. Para el que no puede, con esta ventana disfrutan. Y para nosotros aprovechamos a hacer esta guiñada. Bueno, con las chiquilinas entonces del equipo de La Fone de La Teja, nos despedimos desde acá, desde el Parque Rodó. Yo me despido hasta mañana. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguidita volvemos con más La Tarde en Casa.